Hola, soy Brian Santucho y voy a responder la pregunta: ¿qué es ser un profesor de filosofía para Gabriela Mistral? Sería difícil determinar con exactitud el ideal de lo que es ser un profesor de filosofía para Gabriela Mistral, ya que es difícil encontrar su trabajo, el cual fue estigmatizado por la sociedad machista en la cual vivió. Pero con lo leído, podemos deducir que tal vez para la profesora ser un docente es una persona que rompe con las barreras establecidas por la sociedad, un ente que no discrimina a los alumnos sin importar su posición social, su identidad sexual ni su cultura, que no juzga a sus alumnos por las notas numéricas. Además, plantearía la integración de la enseñanza de la historia latinoamericana sin dejar de un lado los conocimientos europeos. Mistral diría que para ser un docente debemos enseñar homogéneamente, ver a nuestros alumnos todos iguales, despertar en todos un gusto por el estudio y no aislar el aula, y no enfocarse en algunos, que no los juzguemos por su ahora, sino que los comprendamos y los ayudemos en todos los conflictos que nos se presenten en el aula y más allá de ello. Con respecto a lo que pensaría sobre ser un profesor de filosofía, Mistral diría todo lo mencionado anteriormente, haciendo énfasis a los conocimientos filosóficos latinoamericanos, sin dejar de un lado los conocimientos extranjeros, mirando desde un enfoque alejado la mirada eurocentrista. Hola, yo soy Ludmila Almirón. Voy a decir lo que es el profesor de filosofía para Gabriela Mistral. Para Gabriela Mistral, un profesor o maestra era ser un artista. Para ella la vocación era mucho más que la transmisión de conocimientos y la preparación de los estudiantes para la inserción en la vida laboral. La enseñanza debía ser el medio en el cual, mediante el diálogo, el docente tenía directa relación con el contexto social y sus problemáticas. Por esto mismo, la poeta creó un ideario pedagógico cuyo eje era el desarrollo y bienestar integral de los niños, basándose en su experiencia en la escuela donde sufrió discriminación por ser una niña sin padre y de origen indígena. También en su trabajo en distintas escuelas de Chile de muy bajos recursos. Ella logró una reflexión personal y pedagógica respecto a los métodos y fines de la enseñanza. Para ella, todos los niños debían acceder a la educación, siendo obligación de los adultos velar por su asistencia sin importar su raza o región. También luchó para promover la creación de bibliotecas públicas y la instrucción primaria obligatoria. Finalmente, puedo decir que para Gabriela Mistral el docente era un compromiso social y forma de lucha contra los prejuicios de la época donde la oportunidad. Finalmente, puedo decir que para Gabriela Mistral el ser docente era un compromiso social y una forma de luchar contra los prejuicios de la época, dándole la oportunidad a personas invisibilizadas y marginadas la oportunidad de estudiar y crear un pensamiento propio. Hola, soy Miqueas Antúnez y voy a responder a la misma pregunta que mis compañeros. Para Gabriela Mistral, ser un profesor implica ser esa persona que a través de la docencia, la poesía, transmite un saber emancipador de doctrinas y poner en cuestionamiento ciertas cosas que ya se dan por sabidas. También hace hincapié en las luchas feministas y obreras por el lugar que ocupan en la sociedad. Pero ¿qué sería ser un profesor de filosofía para Gabriela Mistral en la actualidad? Retomando el trabajo anterior y relacionándolo con lo que Gabriela pensaba acerca de qué es ser un profesor de filosofía, puedo destacar que la educación y la formación de futuros docentes fueron apuntadas hacia un sector de la sociedad. En la actualidad, más allá de que hoy tengamos un tipo de educación, estas desigualdades se siguen viendo, pero de manera no tan explícita, donde el que estudia de manera satisfactoria, sin ningún problema, es el que tiene o está bien respaldado económicamente. Yo creo que en la actualidad Gabriela tendría un rol aún más importante del que dejó. Con sus pensamientos libertarios, emancipadores, diría que ser un profesor o profesor de filosofía debería usar sus conocimientos filosóficos para llevar a reflexionar temas como la ESI, por ejemplo, en los colegios, pero no de una manera tan básica, sino más desarrollada, donde se expliquen los diferentes tipos de violencia que pueden llegar a ejercer diferentes instituciones, familiares y el entorno que los rodea en general. Estaría a favor
que un educador haga más hincapié en las raíces del pensamiento latinoamericano, ya que por más que pase el tiempo, Latinoamérica sigue ligada a un pensamiento eurocentrista e influenciado también por ideas y ideologías norteamericanas. Seguiría también siendo una fiel activista de la lucha feminista que hoy en día cobró mucho más fuerza en todas las sociedades, llevándolo como un ideal de pedagogía para que se concientice más a la gente de las desigualdades de género, discriminaciones raciales y luchas de clase. La educación debería ser de igual modo para todos los sujetos, sin importar a qué clase pertenezcan y qué lugar ocupen en la sociedad. Un docente debe apoyarse de este ideal para llevar a cabo todo tipo de saber a los estudiantes. Una institución con profesores con estos pensamientos libertarios daría más oportunidades a que los estudiantes formen un pensamiento crítico y satisfactorio para su desarrollo personal y el de su vida, ya que los profesores y las instituciones, más allá de la familia, marcan muy fuerte la vida de los sujetos. Y acá voy a hacer una cita textual de ella. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Soy Mauricio Galván y también voy a responder a la pregunta que respondieron mis compañeros. Gabriela Mistral utilizaría la filosofía para lograr la unificación latinoamericana, erradicar el patriarcado y luchar por los derechos femeninos. La llevaría a lo largo y a lo ancho del continente, como por ejemplo a los pueblos más remotos y comunidades indígenas, proporcionando un acceso igualitario a la educación. Hace falta en estos momentos un gran trabajo centrado en la filosofía, ya que puede desempeñar un papel importante a la hora de descolonizar las mentes del pueblo latinoamericano y lograr un pensamiento más autónomo. Mediante la escucha, tolerancia y curiosidad, invitaría a los estudiantes a indagar acerca de las desigualdades tanto sociales como educativas. La discriminación sería un riguroso esfuerzo intelectual centrado en las problemáticas que nos atraviesan. Considero que entre Gabriela Mistral y la filosofía se podría generar un vínculo inquebrantable, formulando preguntas constantemente, incluso sobre aspectos de los cuales los estudiantes los dan por completamente aclarados. La enseñanza de la filosofía debe potenciar la mirada crítica y el poder de cuestionamiento del estudiante. Es importante la presencia de dicha materia desde el ciclo básico para usarla como herramienta con el fin de erradicar la exclusión. Actualmente a Gabriela Mistral también la imagino ligada al movimiento feminista, siendo una de las referentes, viajando por todo el continente y brindando charlas de educación sexual integral en las cuales haga enfoque en el machismo, comportamiento de los varones, ideología patriarcal y lucha feminista, garantizando que cada persona, niño y niño, tenga los mismos derechos y pueda satisfacer sus deseos, gustos, elecciones, independientemente de sus características físicas y personales. Mi nombre es Priscila Zavala y voy a responder a la pregunta que hicieron mis compañeros. Para Gabriela Mistral, ser profesor implicaba ser un sujeto que a través de su poesía y pedagogía transmitía una enseñanza emancipadora, ya que lo que ella buscaba era escuelas repletas de niños capaces de cuestionarse y que se hagan oír en todos sus derechos. También hace mucho énfasis en las luchas feministas y otras cuestiones sociales. Pero entonces, ¿qué sería para Gabriela Mistral en la actualidad ser un profesor de filosofía? Sería ser un docente abierto a temas que sin duda alguna no se podían hablar en un salón de clase en esa época, como por ejemplo dar una clase de ESI, hablar de la violencia que sufren las mujeres de tiempos inmemorables, etc. Desde sus pensamientos emancipadores, muchos docentes deberían usarlos para explicar este tipo de temas. Explicar de manera mucho más desarrollada los tipos de violencia que existen, que no solo se dan en entornos comunes, como la familia. No le gustaría que docentes sigan aferrados a enseñar las culturas europeas, cuando Latinoamérica tiene historia de sobra.
Lucharía con los docentes porque la escuela pública tenga más de lo que se merece, por los niños que no están recibiendo educación, porque los tildan de marginados, porque creen que el pobre no merece educación. Seguiría siendo fiel activista del feminismo, que hoy tiene un enorme peso en el mundo, hasta podría haber llegado a ser una referente. Gabriela Mistral demostraría que todos merecen educación, ya sea por la clase social o racial, etc. No importaría porque somos personas capaces y preparadas para todo. Con más educadores como ella, los estudiantes podrían formarse, reflexionar y tener otro tipo de pensamiento que les permitiría desarrollar y ser críticos para su vida tanto fuera como dentro de las instituciones. Gabriela dejó su huella marcada en cada uno de sus logros y enseñanzas, pero creo que hoy en nuestra actualidad hubiera enriquecido a muchos docentes más. Gabriela Mistral fue en muchos aspectos una adelantada a su época, en la atrasada Latinoamérica, más precisamente en Chile. Pensando un poco que los derechos por lo que ella militó y que en la actualidad están medianamente conquistados, se podría decir que para Mistral el ser un docente en la actualidad pasaría por ser un docente comprometido con la sociedad, con la educación del indio, los niños y las mujeres, y más aún con las clases desposeídas, para brindarles una educación de calidad y pelear por igualdades de derechos. Aunque distaba en su postura con el movimiento feminista de la época al afirmar que para buscar tus grandes modelos no volverás tus ojos hacia las mujeres locas del siglo, que danzan y se agitan en plazas y salones, y apenas conocen el hijo que llevaron clavado en sus entrañas. Las mezquinas mujeres que traicionan la vida al esquivar el deber sin haber esquivado el goce, tú volverás los ojos hacia los modelos antiguos y eternos, a las madres hebreas y a las madres romanas. De esta manera se ve en Mistral una postura un tanto conservadora en este aspecto, ya que propone la educación de la mujer, pero reniega de una mujer libre en sus deseos, al ver a la mujer únicamente realizada en su rol de madre, bajo un mandato patriarcal. No en el compromiso de la lucha por los derechos de las mujeres, que actualmente surge como un movimiento superador y que se propone la emancipación total del patriarcado en su conjunto. Bueno, hasta acá, muchas gracias a todos, saludos.